fundamentos y creencias principales. ¿Qué es el Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad es una doctrina cristiana que enseña que la bendición financiera y la salud física son siempre la voluntad de Dios para los creyentes, y que estas bendiciones se obtienen a través de la fe. La oración positiva y las semillas de fe, donaciones monetarias a iglesias o ministerios específicos. Se basa en la idea de que la fe es una fuerza que puede ser activada para obtener beneficios materiales. ¿Cómo se originó el Evangelio de la Prosperidad? Sus raíces se encuentran en el movimiento de la nueva religión de la mente y el pentecostalismo del siglo XIX y principios del XX en Estados Unidos. Figuras como Kenyon son a menudo citadas como pioneros, fusionando ideas de metafísica con el avivamiento pentecostal, lo que llevó al desarrollo de la enseñanza de la confesión positiva. ¿Cuáles son los pilares teológicos del Evangelio de la Prosperidad? Los pilares incluyen la confesión positiva, declarar lo que uno desea para que se manifieste, la siembra y la cosecha, dar dinero a Dios para recibir más de vuelta, la salud divina, Dios siempre quiere sanar a todos. La riqueza como señal de bendición y el poder de la fe para influir en la realidad material. ¿Qué significa confesión positiva en este contexto? Se refiere a la creencia de que las palabras habladas tienen poder para crear o cambiar la realidad. Los adherentes son alentados a confesar en voz alta y consistentemente sus deseos y metas, creyendo que al hacerlo, están alineando su fe con la voluntad de Dios para manifestar esas cosas. ¿Qué se entiende por siembra y cosecha dentro del Evangelio de la Prosperidad? Es la enseñanza de que al dar generosamente, especialmente dinero, a un ministerio o a la iglesia, uno está sembrando una semilla que Dios multiplicará y devolverá en forma de prosperidad financiera, salud u otras bendiciones. Se presenta como una ley espiritual infalible. ¿Cómo ve el Evangelio de la Prosperidad la riqueza material? La ve como una señal de la bendición y el favor de Dios. Se argumenta que Dios desea que sus hijos sean ricos y exitosos, y que la pobreza es un signo de una fe deficiente o una falta de alineación con la voluntad divina. ¿Qué papel juega la fe en el Evangelio de la Prosperidad? La fe es presentada como una fuerza o una sustancia que se puede usar para acceder a las bendiciones de Dios. No es solo una confianza en Dios, sino una herramienta activa para declarar y reclamar prosperidad. ¿Cómo aborda el Evangelio de la Prosperidad la enfermedad y el sufrimiento? Generalmente, sostiene que la enfermedad y el sufrimiento son el resultado de la falta de fe, el pecado, o ataques demoníacos, y que Dios siempre desea sanar a sus hijos. Se minimiza la idea del sufrimiento como parte del plan de Dios o como una oportunidad para el crecimiento espiritual. ¿Cuál es la relación entre el Evangelio de la Prosperidad y el movimiento pentecostal carismático? El Evangelio de la Prosperidad surgió de y se ha difundido ampliamente dentro de los círculos pentecostales y carismáticos, aunque no todos los pentecostales o carismáticos adhieren a sus enseñanzas más extremas. La énfasis en la experiencia personal con el Espíritu Santo y los dones espirituales proporcionó un terreno fértil para el desarrollo de la doctrina. ¿Existen diferentes vertientes o grados dentro del Evangelio de la Prosperidad? Sí, hay un espectro. Algunos predicadores enfatizan la prosperidad en términos más generales: salud, felicidad, relaciones, mientras que otros se centran casi exclusivamente en la riqueza financiera. Algunos son más explícitos en sus demandas de semillas de fe que otros. Críticas y controversias. ¿Cuáles son las principales críticas teológicas al Evangelio de la Prosperidad? Las críticas se centran en su distorsión del Evangelio bíblico, su antropocentrismo, poner al hombre en el centro en lugar de Dios, su énfasis excesivo en las riquezas materiales, su interpretación selectiva de las Escrituras, y su visión transaccional de la relación con Dios. ¿Cómo distorsiona el Evangelio de la Prosperidad la naturaleza de Dios? Lo reduce a un ser que existe principalmente para satisfacer las necesidades y deseos materiales de los creyentes, transformándolo en una especie de genio cósmico en lugar de un Dios soberano y justo que exige obediencia y adoración. ¿Cómo interpreta el Evangelio de la Prosperidad pasajes bíblicos sobre la riqueza y la pobreza? Tiende a interpretar pasajes que hablan de bendición material como en el Antiguo Testamento de manera literal y universal, ignorando el contexto y la evolución teológica del Nuevo Testamento que enfatiza la riqueza espiritual y el desprendimiento de lo material. Los pasajes sobre la pobreza o el sufrimiento son a menudo reinterpretados o ignorados. ¿Qué objeciones se plantean a la enseñanza de la siembra y cosecha financiera?
Se objeta que convierte la ofrenda en una inversión egoísta con expectativas de retorno, en lugar de un acto de adoración y generosidad desinteresada. También se critica que presiona a los fieles, especialmente a los más vulnerables, a dar más de lo que pueden permitirse. ¿Qué dice el Evangelio de la Prosperidad sobre la pobreza? ¿Es compatible con la visión bíblica? A menudo implica que la pobreza es una señal de una fe insuficiente o de una desobediencia espiritual. Esto contrasta fuertemente con la Biblia, que glorifica a los pobres de espíritu, llama a la justicia social y no condena a la pobreza material como un fracaso moral. ¿Cómo se desvía el Evangelio de la Prosperidad del concepto bíblico de sufrimiento? Niega o minimiza el papel del sufrimiento en la vida del creyente, ignorando las enseñanzas de Jesús y los apóstoles sobre llevar la cruz, la tribulación como prueba de fe y el sufrimiento por causa de Cristo. ¿Qué impacto tiene el Evangelio de la Prosperidad en las personas que no experimentan las bendiciones prometidas? Puede llevar a la culpa, la vergüenza, la desilusión y la crisis de fe, ya que las personas pueden culparse a sí mismas por su falta de fe si no prosperan o no son sanadas, ignorando factores externos o la voluntad soberana de Dios. ¿Es el Evangelio de la Prosperidad un evangelio diferente? Muchos críticos argumentan que sí, ya que su mensaje central difiere fundamentalmente del Evangelio bíblico de la gracia, el arrepentimiento, la justificación por fe y la santificación. Prioriza los beneficios materiales sobre la salvación y el discipulado. ¿Cómo afecta el Evangelio de la Prosperidad la misión de la Iglesia? Puede desviar la misión de la Iglesia de la adoración, la evangelización, el discipulado y el servicio a los pobres, hacia la acumulación de riqueza y la promoción de un estilo de vida materialista. ¿Fomenta el Evangelio de la Prosperidad el narcisismo o el egoísmo? Sí, al centrarse en lo que Dios puede hacer por el individuo en términos materiales, puede fomentar una mentalidad egocéntrica que se aleja del altruismo y el servicio a los demás. Análisis bíblico y teológico. ¿Cómo aborda la Biblia la riqueza y la pobreza? La Biblia reconoce la riqueza como una bendición de Dios, pero advierte constantemente sobre los peligros de la avaricia, la idolatría de la riqueza y el olvido de Dios. Enfatiza la generosidad, el cuidado de los pobres y que la verdadera riqueza es espiritual. La pobreza no es inherentemente pecaminosa y a menudo se asocia con la humildad y la dependencia de Dios. ¿Qué dice Jesús sobre la riqueza en los Evangelios? Jesús advirtió sobre los peligros de la riqueza, habló de la dificultad de los ricos para entrar en el reino de Dios, y llamó a sus seguidores a despojarse de sus bienes para seguirle. Su mensaje enfatiza el tesoro en el cielo. ¿Enseña el Antiguo Testamento el Evangelio de la Prosperidad? Mientras que el Antiguo Testamento contiene promesas de bendición material para la obediencia, estas eran parte de un pacto específico con la nación de Israel y no deben universalizarse mecánicamente a todos los creyentes bajo el nuevo pacto. Además, incluso en el la riqueza no era garantía de piedad y hubo sufrimiento para los justos. ¿Cómo interpretan los proponentes de la prosperidad versículos como 3 Juan 1? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma? Lo interpretan como una promesa literal de prosperidad material y física. Los críticos señalan que es una salutación personal y un deseo, no una promesa doctrinal universal, y que la prosperidad se refiere principalmente al bienestar espiritual del alma. ¿Qué significado tiene la cruz de Cristo en el Evangelio de la Prosperidad? A menudo, la cruz es vista principalmente como el medio para obtener la sanidad física y la prosperidad material en esta vida, más que como el sacrificio por el pecado y el medio de reconciliación con Dios. Se minimiza el llamado a llevar la propia cruz. ¿Cómo se compara la fe del Evangelio de la Prosperidad con la fe bíblica? La fe bíblica es confianza en Dios y sumisión a su voluntad, incluso en medio de la adversidad. La fe de la prosperidad es a menudo una herramienta para manipular a Dios y obtener lo que uno desea. ¿Qué papel juega la soberanía de Dios en el Evangelio de la Prosperidad? La soberanía de Dios es a menudo minimizada o ignorada. Se enfatiza el poder del individuo para decretar y declarar, lo que implícitamente pone al creyente en una posición de control sobre la voluntad divina. ¿Qué se dice sobre el concepto de bendición en el Evangelio de la Prosperidad vs la Biblia? En la prosperidad, la bendición se equipara principalmente con lo material y lo visible. Bíblicamente, la bendición es mucho más amplia, incluyendo la presencia de Dios, el perdón de pecados, la paz, la justicia y las relaciones correctas, no solo la riqueza material.
¿Cómo manejan los defensores de la prosperidad los ejemplos bíblicos de sufrimiento de siervos de Dios Job, Pablo, etc.? Estos ejemplos son a menudo reinterpretados. Job sufrió por falta de conocimiento o grietas en su fe o ignorados, ya que no encajan en la narrativa de que la fe siempre trae prosperidad y salud. Implicaciones prácticas y éticas. ¿Cuáles son las implicaciones éticas del Evangelio de la prosperidad? Puede fomentar la avaricia, el egoísmo, la falta de compasión por los pobres a quienes se les culpa por su pobreza y una mentalidad consumista dentro de la Iglesia. También puede generar desconfianza en los líderes religiosos si las promesas no se cumplen. ¿Cómo impacta el Evangelio de la prosperidad en la vida de los creyentes? Puede generar estrés y culpa por la falta de éxito material, crear una visión distorsionada de Dios, desviar la atención de la verdadera piedad y el discipulado, y fomentar el endeudamiento por las semillas de fe. ¿Qué efectos tiene el Evangelio de la prosperidad en las iglesias y los líderes? Puede llevar a la construcción de megaiglesias centradas en la personalidad del líder, la acumulación de vastas riquezas por parte de los pastores, la falta de transparencia financiera y la desviación de los fondos de la misión hacia el lujo personal. ¿Por qué es tan atractivo el Evangelio de la prosperidad para muchas personas? Ofrece esperanza, soluciones simples a problemas complejos: salud, dinero, la promesa de éxito y bienestar material, y un mensaje de empoderamiento personal que resuena en sociedades que valoran el logro y la riqueza. ¿Cómo se utiliza la retórica de la bendición y el favor de Dios en el Evangelio de la prosperidad? Se usa para justificar la riqueza de los líderes y para animar a los fieles a dar más, bajo la promesa de que Dios les devolverá 100 veces más. La bendición se convierte en una medida del favor divino. ¿Promueve el Evangelio de la prosperidad una teología de la autoayuda? Sí, a menudo se asemeja a los principios de la autoayuda y el pensamiento positivo, donde la fe y las palabras son herramientas para manipular la realidad en lugar de una relación de dependencia y obediencia a Dios. ¿Cuál es el riesgo de manipular a Dios en el Evangelio de la prosperidad? El riesgo es que se reduce a Dios a un medio para un fin, un mero proveedor de bienes materiales, en lugar de ser el fin en sí mismo, digno de adoración y obediencia incondicionales. Diferenciación y comparación. ¿Es lo mismo el Evangelio de la prosperidad que el cristianismo liberal? No, son doctrinas muy diferentes. El cristianismo liberal tiende a reinterpretar o desmitificar los milagros y las enseñanzas sobrenaturales, mientras que el Evangelio de la prosperidad se basa fuertemente en una creencia literal en el poder sobrenatural de Dios, aunque manipulable por el hombre. ¿Cómo se diferencia el Evangelio de la prosperidad del cristianismo histórico ortodoxo? El cristianismo histórico enfatiza la soberanía de Dios, la depravación humana, la gracia, la justificación por fe, la santificación, el llamado al discipulado que incluye el sufrimiento y la esperanza en el reino venidero. El Evangelio de la prosperidad se aleja de muchos de estos énfasis. ¿El Evangelio de la prosperidad es una secta? Si bien no cumple con todos los criterios estrictos de una secta en el sentido sociológico, no se aísla de la sociedad ni tiene un líder mesiánico único. Sus desviaciones doctrinales de la ortodoxia cristiana son significativas y lo colocan al margen de la corriente principal. ¿Puede una persona ser un cristiano genuino y creer en el Evangelio de la prosperidad? Esta es una pregunta compleja. Si bien las creencias de la prosperidad pueden desviar a una persona del Evangelio verdadero, la salvación depende de la fe en Jesucristo, no de la perfección doctrinal. Sin embargo, creer en la prosperidad puede llevar a una comprensión deformada de Dios y a expectativas poco realistas. Reflexión y conclusión. ¿Qué responsabilidad tienen los líderes cristianos al abordar el Evangelio de la prosperidad? Los líderes tienen la responsabilidad de enseñar la verdad bíblica con claridad, advertir contra las falsas enseñanzas, modelar una mayordomía fiel y priorizar el discipulado y el servicio sobre la acumulación de riqueza. ¿Cómo pueden los creyentes discernir entre la enseñanza bíblica y el Evangelio de la prosperidad? Deben estudiar la Biblia en su contexto completo, buscar el consejo de maestros bíblicos sólidos, examinar los frutos de los ministerios y orar por discernimiento, preguntándose si el mensaje glorifica a Dios o al hombre. ¿Es siempre incorrecto orar por prosperidad o sanidad? No, la Biblia nos anima a llevar todas nuestras peticiones a Dios, incluyendo la provisión y la sanidad. La diferencia radica en la demanda de estas cosas como un derecho adquirido a través de la fe o la siembra, en lugar de una súplica humilde a la voluntad soberana de Dios. ¿Existe alguna verdad o valor redimible dentro del Evangelio de la prosperidad?
Algunos argumentan que fomenta una mentalidad positiva y de fe y que inspira a la gente a dar. Sin embargo, estas posibles verdades están a menudo empañadas por la distorsión doctrinal y las motivaciones erróneas. ¿Qué papel juega la gracia en el Evangelio de la prosperidad? La gracia es a menudo subestimada. La prosperidad se presenta como algo que se gana a través de las obras confesiones, ofrendas en lugar de un don inmerecido de Dios. ¿Cómo se relaciona el Evangelio de la prosperidad con la teología del reino de Dios? Distorsiona la teología del reino al enfocarla en el aquí y ahora y en los beneficios materiales, en lugar de su naturaleza espiritual, su crecimiento gradual y su consumación futura. ¿Qué alternativas teológicas existen al Evangelio de la prosperidad? El cristianismo reformado, el evangélico histórico, el catolicismo y la ortodoxia oriental ofrecen una visión más equilibrada de la riqueza, el sufrimiento y la relación con Dios, enfatizando la soberanía de Dios, la gracia, el sacrificio de Cristo y la vida de discipulado. ¿Por qué es importante para los cristianos entender críticamente el Evangelio de la prosperidad? Es crucial para protegerse de falsas enseñanzas, para mantener una visión bíblica de Dios y del Evangelio, y para discernir la diferencia entre la sana doctrina y aquellas que pueden llevar a la desilusión espiritual y a una relación deformada con Dios. ¿Cuál es el mensaje central que debería reemplazar al Evangelio de la prosperidad? El mensaje central debe ser el Evangelio bíblico, la buena nueva de que Dios, por su amor, envió a Jesús para morir por nuestros pecados, resucitar y ofrecernos salvación y vida eterna a través de la fe en Él. Esto implica arrepentimiento, discipulado, servicio y una esperanza centrada en el reino de Dios venidero, no en la riqueza terrenal.